¿sí? En la carta a los Romanos, capítulo 5, Dios mediante, vamos a profundizar versículo 15 al 21, pero vamos a dar lectura a todo el capítulo. Así que comenzaremos por el versículo 1, capítulo 5 de la carta a los Romanos, y dice así la palabra de Dios: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das, de aquí un grupo de tus hijos reunidos para estudiar tu palabra. Señor, pedimos, Señor, como siempre lo hacemos, la ayuda de tu Espíritu Santo, y confiamos plenamente, como leíamos en el Salmo 115, en tu palabra, en el poder que tiene tu palabra. Porque tú eres un Dios, el único Dios verdadero, el Dios vivo, el creador y sustentador de todas las cosas, que por el poder de tu palabra se hicieron todas las cosas. Y Señor, pedimos una vez más para que podamos ser iluminados por tu Santo Espíritu y podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Señor, te agradecemos infinitamente por tu gran amor, tu gran misericordia. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada veíamos la similitud entre Adán y Cristo. Hoy estaremos considerando en los versículos 15 al 21 el impacto en el mundo de nuestro Señor Jesucristo. El impacto en el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Si bien hay una similitud, como hemos visto y como Pablo está presentando su argumento, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, debemos entender que existe una diferencia abismal entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo impactó a Adán? Vimos la semana pasada lo que Adán hizo por un solo pecado, cómo impactó a toda la raza humana.
Pero también en esta mañana vamos a considerar lo que impactó a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Si bien después, con esa palabrita, todo, vamos a ver y tratar de entender lo mismo que muchos, para no usarlo de una forma incorrecta. Quiero aclarar esto desde el comienzo, por el pecado de un solo hombre, un solo pecado, un solo hombre, entró el pecado en toda la raza humana, impactó a toda la raza humana. Por lo que hizo Cristo, el segundo Adán, el cual no hay diferencia, o hay una diferencia abismal entre uno y otro, no todos serán salvos. Y eso la Biblia es clara. Por eso, cuando hablo de todo, quiero que ya de antemano vayan sabiendo que no es lo mismo. No debemos usar el mismo término de la misma forma. Por eso la Biblia, y acá Pablo habla de muchos. Y cuando dice todo, se está refiriendo a muchos. Habiendo dicho esto, vimos la semana pasada lo que Adán cometió una transgresión y fue de hecho llevado a cabo de una forma voluntaria. Él decidió en su corazón traspasar el límite establecido, impuesto, marcado por el Dios, por su Dios, por el único Dios vivo y verdadero. Adán quiso reafirmar su autonomía, quiso hacer lo que a él bien le parecía y trajo sus consecuencias, como veíamos la semana pasada. Dios le advirtió que solamente del fruto de ese árbol no podía comer. Solo una orden, solo un mandato tenía que obedecer. Y Adán voluntariamente decidió traspasar ese límite, no obedecerlo, rebelarse ante la palabra de Dios. Y dijo Dios: si comieres del fruto de ese árbol, ciertamente vas a morir. Murió Adán, morimos todos, por pertenecer a la misma raza. Por otra parte, tenemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, podemos leer el texto que conocemos bien, pero podemos dar lectura igual. Filipenses 2, 5 en adelante. Filipenses 2, 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán decidió desobedecer a Dios, desobedecer el único mandato que había recibido. Jesús decidió someterse voluntariamente también a la orden de su Padre, hacerse uno semejante, humillarse al punto de hacerse semejante a uno de nosotros. Y dice el texto que aún estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Adán no fue obediente, Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios Padre usó esta humillación extrema de su Hijo Jesucristo para llevarlo a que sea un instrumento de su gracia y salvación. Por eso decimos que hay una diferencia abismal entre el primer Adán y el segundo. Por la transgresión de Adán murieron los muchos, mientras que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, los que hemos creído, los hijos de Dios, recibimos el don de la vida eterna. Hemos recibido por su gracia y misericordia el don de la vida eterna. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre nos proveyó a través de Él vida y vida abundante, vida eterna, sin que te la merecieras, sin que me la mereciera. Nos proporcionó en su gracia y misericordia. Usó a su Hijo Jesucristo como un instrumento
para que vos y yo podamos ser salvos. Porque su Hijo Jesucristo se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mientras que Adán decidió reafirmar su autonomía. Se rebeló contra Dios. A Adán le pareció que mejor era la otra opción, no la opción de obedecer a Dios. Se dejó llevar por su corazón, por el instinto de su corazón. Sí, dice el versículo 5 que hemos dado de lectura, Romanos 5, sí, en Adán morimos, todos morimos. Pero la vida que tenemos en Cristo, dice Pablo, eso sí que es vida. Eso sí que es vida abundante. Eso sí que es vida eterna. Eso sí que vale la pena. Más adelante, en capítulo 6, Pablo nos va a decir, en capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva. Santiago 1:17 nos dice que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Absolutamente toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. La paga del pecado es la muerte. Adán pecó, todos nosotros pecamos. La muerte entró por Adán, todos nosotros morimos. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo impactó la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros? En la raza humana. Obviamente, enfocándonos en los que hemos creído, en los creyentes, en vos y yo, merecedores de la muerte, por pertenecer a la misma raza de Adán. Como estudiamos la semana pasada, en Adán pecamos todos pecamos. Por lo tanto, la paga, la retribución del pecado es la muerte. Vos y yo merecíamos la muerte. Y creo y espero que de eso estés convencido. O convencida. Pero también tenés que entender que vos no eras merecedor ni merecedora de la dádiva de Dios. Pablo, aquí en versículo 16, continúa diciendo que con el don, con la dádiva, la buena dádiva de Dios, no sucede como lo que por medio de aquel que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, una sola transgresión. Pero la dádiva, dice, vino o surgió a causa de muchas, podríamos decir muchísimas transgresiones. ¿Qué resultó? La justificación. Por un solo pecado entró la muerte. Uno solo. Una sola transgresión, un solo pecado. Y eso resultó en condenación. Un solo mandato le dio Dios a Adán. No lo cumplió, se rebeló. Y el resultado de eso fue condenación para él y para todos sus descendientes. Pero ¿qué ocurre, dice Pablo, con la dádiva de Dios? Con el don de Dios, con el regalo de Dios. ¿Por qué vino? ¿Por qué surgió la dádiva de Dios? Por tus muchas transgresiones, por mis muchas transgresiones, por tus muchos pecados, por mis muchos pecados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si por un solo pecado, cuando Adán y Eva cometieron el gravísimo error de comer del fruto prohibido por Dios, trajo como resultado la condenación a toda la raza humana. Pregunta, ¿no deberíamos esperar que el montón de mis pecados, el montón de todos tus pecados, la montaña de mis pecados, la montaña de todas tus transgresiones, todas las tuyas, todas las mías, todas las de todos los seres humanos, cometidos desde aquel momento de que Adán y Eva pecaron, a través de todos los siglos,
¿No debería traer mayor condenación? ¿Mayor castigo de Dios? Sería lo lógico, si por solo un pecado. ¿Qué pasa con todas nuestras transgresiones, con todos nuestros pecados? La verdad es que todos esos pecados que han estado acumulándose a través de los siglos, trajeron como resultado que Dios en su gracia, misericordia, amor infinito enviara a su único Hijo Jesús, para que muchos, no todos, como decíamos al comienzo, para que muchos fuéramos declarados justos. Ese es el amor, la misericordia, la infinita gracia de Dios. Por eso es que hay una diferencia abismal entre lo que fue el primer Adán y el segundo. Por un solo pecado cometido por Adán, trajo condenación. Por un montón de pecados cometidos por vos y por mí, en Jesucristo trajo salvación. Una montaña de pecados resultó en una montaña de gracia infinita. Realmente es asombrosa esta verdad, extraordinaria esta verdad. Fíjense que dice el versículo 17 del capítulo 5 de Romanos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros los creyentes reinaremos en vida, dice el apóstol. Le dice Dios, le dijo Dios a través del apóstol Pablo a estos hermanos en Roma, y te dice a vos y a mí: si sos un hijo verdadero de Dios, una hija verdadera de Dios, reinarás en vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la transgresión de Adán reinó la muerte, dice el texto que hemos estado estudiando ya. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, sus hijos, los creyentes, reinaremos en vida, dice. Porque ahora pertenecemos a un reino que venció la muerte, venció el pecado. Ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Por eso dice acá, versículo 17, dice: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, venció, pagó el precio impagable que vos y yo debíamos pagar, venció la muerte. La paga, dijimos 6:23 de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo saldó mi deuda, saldó tu deuda. Por eso dice: reinarás en vida, reinaremos en vida. ¿Y quiénes son esos muchos? Puedes preguntarte. Los que recibimos, lo que hemos recibido por medio de la fe, la abundante gracia de Dios, el don de su justicia. Sus hijos, los que hemos creído. Toda la raza humana es condenada en Adán. Toda, absolutamente toda. Pero como decíamos al comienzo, no toda la raza humana se salva en Cristo. No toda la raza humana. Únicamente los que reciben por la fe el regalo de la salvación que Dios ofrece en el Evangelio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿quiénes van a ser los salvos? Todos aquellos que hemos creído en Él. Todos. Por eso cuando habla de todos, se está refiriendo a esos muchos, a todos aquellos que hemos creído. Dios lo ha determinado así. No es porque Dios no tenga poder, es porque Dios es soberano. Y Él hace lo que bien le parece, como hemos leído en el Salmo 115. Todo lo que quiso, lo ha hecho. Y Él ha determinado así. Él lo ha querido así.
¿Y qué es lo que Dios ofrece en el Evangelio? Lo que Dios ofrece en el Evangelio es que cuenta como tu justicia, la obediencia o la justicia de Cristo. Cuando ve y considera y cuenta tu justicia, tu vida de obediencia, lo ve la justicia y la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que ofrece el Evangelio. No es ya más tu justicia lo que cuenta para Dios. No es la buena persona que querés ser, o que tratás de ser, o que has tratado de ser. Es lo que Cristo hizo. Dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno entró en la condenación. Te alcanzó a vos, me alcanzó a mí. Pero también por la obediencia de uno. Si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, te alcanzó la justificación. Sos declarado justo, sos declarada justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque no cuenta tu justicia, no cuenta tu obediencia. Cuenta la justicia de Cristo, cuenta la obediencia de Cristo. Perfecta, completa. Siempre agradó a su Padre. Nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca. Esa es la vida del justo, pagando, muriendo por nosotros los injustos. No son tus actos de justicia que tomará en cuenta Dios para justificarte, para declararte justo en su tribunal. No, 1000 veces no. Es solo por la justicia de su Hijo Jesucristo. La salvación depende de Dios, de principio a fin. No podés hacer nada vos. No depende ni un 0,01%. La salvación depende de Dios de principio a fin. Jesucristo vino al mundo para representar a todos o a los muchos, como dice el apóstol Pablo aquí, para representar a los muchos, aquellos muchos que Dios, el Padre, había escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo vino a representarte a vos y a mí. Vino a representarnos con nombre y apellido. No vino a ver si era posible salvar a alguna persona. No vino para ver si podía salvar a alguna mujer. No vino para ver si podía salvar a un niño, a un joven, a un hombre. Por si acaso voy al mundo, voy a morir, voy a vivir una vida justa, perfecta, delante de mi Padre. Y después voy a morir. Voy a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por las dudas. Por si por ahí quizás alguien puedo salvar. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 1:21 nos dice que Jesús vino al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo fue a salvar, no por si las dudas, o por si acaso. A ver si es posible que alguien responda al Evangelio y ahí pueda llegar a hacer algo juntamente con los esfuerzos propios de esa persona y esa persona en definitiva puede ser una hija o un hijo mío. No. Jesucristo vino al mundo, como hemos dado de lectura, a salvar a todos aquellos que en Él creemos, pero en aquellos que Dios quiso traer a Él, como dice en Juan 6. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 44, ninguno, dijo Jesús, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede ir a Jesús, ninguno puede, por más buenas obras, agradar, impactar a Jesús. Y Jesús decía, bueno, esta persona
realmente es para considerar. Esta es bastante esfuerzos humanos está haciendo. Así que voy a tratar de ver si la puedo salvar. Quizás la pueda salvar. No dice eso la Escritura. La Escritura dice claramente que toda la persona que el Padre trajere a mí, yo no lo echo afuera. Y Él tiene todo el poder para salvarlo. Y no depende de los esfuerzos de esa persona. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, están muertos en delitos y pecados. Dios vino, Jesús, Dios Padre mandó a Jesús a venir a este mundo para salvar a su pueblo, dice Mateo, de sus pecados. A los que Dios le asignó para salvación. Quizás, no sé qué es lo que está pasando en tu mente, en tu corazón. Quizás estás asombrado y estás glorificando a Dios, estás gozoso por esta verdad. Quizás no lo sé. Pero es extraordinario pensar de que un vil pecador como yo, desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió salvarlo a través del sacrificio único, inigualable de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús me vino a representar a mí. Jesús te vino a representar a vos. Pagó el gran precio en la cruz por amor a vos, por amor a mí. Pero es alguien que Dios Padre ya había escogido para salvarte desde antes de la fundación del mundo. Y lo trajo a Jesucristo, su Hijo, para que lo salvara, para ser representado por Él. Él pagó el gran precio que vos y yo debíamos pagar. Él pagó el precio por todos aquellos que iban a creer. Porque dice, como hemos mencionado lo de Mateo 1:21, que Él vino al mundo, no por si acaso, a ver si podía salvar a alguien. A ver si Él me concede su gracia, por un lado, y llevó a cabo su obra redentora en la cruz, y me extendió su gracia para que yo, juntamente con mis propios esfuerzos, pudiera llegar a ser salvo, pudiera llegar a ser un hijo de Él, o una hija de Él. No vino eso. Vino a salvar, a llevar a cabo una obra completa de principio a fin, que es la salvación. No cuentan tus actos, tus buenos actos, tus actos de justicia. Recordad lo que dice Isaías: para Dios nuestros mejores actos de justicia son considerados para Él como trapos de inmundicia. Nada bueno podemos hacer. Nada bueno tenemos en nosotros mismos. Solo, pura y exclusivamente, es la obra redentora de Jesús lo que nos salva. Es por medio de la fe, es por su gracia, como dice Efesios 2:8 y 9. Jesús es el único Salvador, como dice también en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Jesucristo obedeció como nuestro representante. Jesucristo llevó a cabo una vida de obediencia perfecta como tu representante. Pero también Él murió como si Él hubiese cometido todos los pecados que vos y yo cometimos. Y fue descargada en Jesús toda la ira justa de Dios Padre, cuando no cometió jamás un solo pecado, cuando nunca jamás desobedeció un solo mandato de Dios Padre, cuando nunca jamás se halló engaño en su boca. Sufrió como el más vil pecador. Él te representó en la cruz. Él me representó en la cruz. Por causa del nuevo nacimiento estamos vos y yo unidos a nuestro Dios por la fe, de tal manera que Dios cuenta como nuestro cada acto de obediencia de Jesús. Cada acto de obediencia de Jesús lo cuenta como nuestro, lo cuenta como tuyo, lo cuenta como mío. Y al mismo tiempo te acredita el resultado de su muerte. Estamos unidos a Jesús en su muerte, pero también estamos unidos, según la Biblia, en su resurrección.
La tumba, como dice la Escritura, la tumba está vacía. Fue sepultado, sí. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Estamos unidos a Jesús en su muerte y también en su resurrección. Es por eso que ningún hijo o hija de Dios verdadero o verdadera puede perder la salvación, porque depende 100% de Dios, depende 100% de Jesús, depende 100% de lo que Cristo hizo en la cruz. No depende nada en absoluto, nada, ni de vos, ni de nadie, de ningún ser humano. No depende del dinero, no depende del color de piel, no depende de los estudios universitarios que pueda tener, no depende de la fama, no depende de nada de eso. Depende 100% de la obra redentora de Jesús en la cruz. De eso depende la salvación. Por lo tanto, como fue una obra completa y la cual satisfizo la ira justa de Dios, podés estar segura y seguro de tu salvación, que tu salvación no la vas a poder perder. Si sos un hijo, una hija de Dios, tu salvación no la vas a perder jamás, jamás, nunca. Dios es quien te escogió. Dios es quien quiso salvarte a través de Jesús, del sacrificio, de la obra de redentora de la cruz del Calvario. Dios quiso, Dios lo hizo. No lo hiciste vos, no lo hizo nadie, solo Dios. De Él depende la salvación, 100%, de principio a fin. Dios quiso que Jesús fuera tu representante, fuera mi representante, para que viviéramos juntamente con Él. No solamente murió, no solamente morimos, sino que también vivimos juntamente con Él. Él es la cabeza federal de una nueva humanidad, a la que Dios ya no toma en cuenta sus pecados. Ya tus pecados fueron saldados. Ya tus pecados fueron pagados. Ya todos mis pecados fueron saldados. Y ahora lo que está en tu cuenta y en mi cuenta es la justicia de Cristo. Si esto es así, ¿por qué aquí Pablo habla de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Si es por gracia, si tan solamente depende 100% de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Según lo que vemos, es que los judíos creían que obedecer la ley frenaba el pecado y aumentaba la justicia. Ellos estaban convencidos de eso. Por eso se esforzaban tanto en obedecer la ley. Y pensaban que así, de esa forma, aumentaban la justicia. Pero no ese es el propósito de la ley. La ley hace más evidente el pecado. La ley hace que podamos ver más claramente nuestro propio pecado. La ley hace ver nuestra verdadera necesidad de la gracia de Dios. Hace ver que nosotros no podemos, que nosotros nos quedamos cortos, que no alcanzamos al estándar de la justicia de Dios. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que la ley pone de manifiesto. La ley revela, la ley define el pecado, nuestro pecado. Pensá por un momento cómo reacciona nuestro corazón pecador. Es suficiente ver quizás un letrero, no mirar, para despertar en tu corazón de mirar. O no tocar y te preguntáis, ¿por qué no puedo tocar? O no debes comer tal cosa, ¿y por qué no puedo comer tal cosa? O no podés tomar tal bebida, ¿y por qué no puedo tomar tal bebida? ¿Cómo es nuestro corazón? Se revela, manifiesta, define nuestro propio pecado.
nuestro corazón pecador. Es suficiente que nos digan que hay algo que está prohibido, que no se puede ver, que no se puede tocar, para que en nosotros haya aún más ganas para ver y descubrir qué es lo que hay detrás de ese mandato, de esa orden. No queremos límites. Nos resistimos a cualquier tipo de restricción. El problema no está en la ley. El problema verdadero lo tenemos en nuestro corazón. El problema es el pecado que mora en nosotros. Pertenecemos a una raza caída. Pecamos porque somos pecadores. No como dicen muchos que pecamos porque la sociedad es mala. Nosotros somos malos. Nosotros hemos sido formados en maldad y en pecado nos concibió nuestra madre. Realmente es horrible mi pecado. Realmente es horrible tu pecado. Es horrible nuestro pecado. Cuán urgente y profunda es la necesidad de aceptar profundamente, humildemente, de todo corazón, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque es realmente horrible. Mi pecado, tu pecado, nuestro pecado. Cuando vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, vas a ser impulsado a obedecer esa ley, que si no sos un hijo de Dios todavía, te resistís a obedecerla. Te negás a obedecerla. Y ya no la vas a obedecer por temor a esa ley, a esos mandatos, a esas órdenes dadas por Dios, sino con un corazón humilde, con gratitud, por el tremendo amor, por el infinito amor, por la infinita misericordia de esa persona llamada Jesucristo. Mi Salvador, tu Salvador, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, obedeció perfectamente, algo que vos y yo y ninguna persona podría haber obedecido de esa forma, única, inigualable, nunca falló, fue perfecto. En todo lo que pensó, en todas sus actitudes, en todas sus acciones, fue perfecto. Hizo todo bien. Y esa persona obedeció a su Padre Celestial para salvarte a vos y a mí, no para otra cosa. Y de una forma definida y completa, no por las dudas, no por si acaso. A ver qué tan buena esa persona, a ver si, por si quizás se termina salvando. No, para salvarla de principio a fin. Todo lo que el Padre me dio, nadie lo puede quitar. Yo no le echo fuera. Jesús fue a la cruz para pagar todas tus deudas. Jesús fue a la cruz para pagar tus muchos pecados. Jesús fue a la cruz para pagar mis muchas transgresiones, todas mis deudas, todos mis pecados. Y satisfizo de esa forma la justicia de Dios Padre. Realmente, literalmente, pagó, saldó la deuda que vos y yo ni nadie podía haber saldado jamás. Por eso la Biblia habla de un castigo eterno en el infierno para pagar por siempre nuestra deuda infinita de pecados. Pensá por un momento eso. Un ser humano, cualquiera que sea, que no sea un hijo de Dios, que no haya nacido de nuevo espiritualmente, deberá pasar una eternidad, siempre por siempre, nunca morir, soportando la ira justa de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Por todos sus pecados, por todas sus transgresiones. Y alguien pagó por todas tus transgresiones, por todos tus pecados, por todos mis pecados.
Y ese fue el Señor Jesucristo. Por eso dijimos al comienzo el tremendo impacto de Cristo en la raza humana. Adán solamente desobedeció una orden, un mandato, y se impactó a toda la raza humana, con muerte, con condenación eterna, como decía recién, una eternidad en el infierno sufriendo, donde dice la Escritura, donde el gusano y el fuego nunca se apagarán, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. Por siglos y siglos pagando porque alguien, Adán, pecó una sola vez. Y todos merecemos ese castigo. La muerte entró por la desobediencia de ese solo pecado, de esa sola orden. Pecó contra Dios, se rebeló contra Dios. Y ahora Dios ofrece en Cristo que nosotros, cometiendo muchos pecados, muchísimos pecados, muchísimas transgresiones, Él haya pagado el tremendo precio en la cruz de Calvario para impartir su justicia en nuestra cuenta. Y Dios, cuando te mira a vos, te ve sin deuda de pecados y con la justicia de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Adán causó un gran desastre en el mundo por causa de una sola transgresión, por la causa de un solo pecado, por la causa de una sola desobediencia. Pero la bendición que vino a través de nuestro Señor Jesucristo no es proporcional a la maldición que vino a causa del pecado, sino abundantemente superior la bendición que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le hemos leído ahí en versículo 15 de Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios y por la gracia de un hombre Jesucristo. Versículo 17, pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice Pablo, mucho más abundante. Yo creo que estamos bastante acostumbrados a ver el mal que hay en el mundo, producto del pecado. Y vivimos muchas veces enfocados en lo mal que está el mundo, que cada vez está peor. Y perdemos fácilmente de vista lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y hablamos más de lo mal que está el mundo y no hablamos de lo que tenemos que anunciar, que es el Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Jesucristo? Decíamos en algún momento, hay una diferencia abismal entre lo que hizo Jesucristo y lo que hizo Adán. Diferencia abismal. Por Adán tenemos la muerte. Por Cristo, en su obra de gracia, Él nos ha regalado vida y vida abundante. Nos saldó, en principio nos saldó, como decíamos recién, nos saldó esta deuda que jamás ni vos ni yo podemos saldar, jamás. Por eso habla de un infierno eterno. Saldó nuestra deuda, saldó tu deuda, de muchas transgresiones, muchos pecados, saldó la mía. Y nos ha dado vida abundante. Es la dádiva, es el regalo que vos y yo no merecíamos. Es ese don perfecto que desciende de Dios. Dios quiso que Jesús, su único Hijo, pagara el gran precio que vos y yo debíamos pagar. Pero quiso
hacerlo porque decidieron hacerlo voluntariamente, tan solamente por amor a vos y a mí, por amor a todos los que hemos creído y los que van a creer. Y tenemos vida abundante, abundancia de vida, vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Solamente por gracia, solamente por la fe, por la vida perfecta y justa de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 1 Corintios 15, por su muerte, por su sepultura, por su resurrección, de un solo hombre, Jesucristo. Cristo, su reino de gracia y de vida y justicia. Cristo vino al mundo, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre y envió a su Espíritu para ser eficaz a la hora de la salvación en aquellos que el Padre le dio desde antes la fundación del mundo. Ahí estaba tu nombre, ahí estaba tu apellido, ahí estaba tu ADN. Dios ya lo conocía. Dios sabía que en un momento ibas a renacer. Ibas a tener vida juntamente con Cristo. Ibas a disfrutar la vida abundante en Cristo. Ibas a disfrutar la vida eterna a partir del momento de que fuiste declarado justo. Y no solo eso, sino que también tenemos la promesa del Espíritu Santo morando por siempre en cada uno de nosotros. Por siempre, eternamente. Por eso Pablo dijo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No pienses en que las personas son tan duras. No pienses en que las personas ya tienen su religión. No pienses que las personas ya tienen su cultura y no te van a escuchar a la hora de predicar el Evangelio. No des lugar a eso. Debemos hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Prediquemos el Evangelio. ¿Cómo comenzó esta carta? En 1:16. Pablo diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. En el Evangelio está todo el poder de Dios para salvar a cualquier persona. No importa si es porfiada, no importa su cultura, no importa su religión. No importa. Estaba muerta, está muerta. Vos también, si sos un hijo, una hija de Dios, estabas muerto en un momento. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Dios, a través de su Evangelio, nos salvó, te dio vida. No depende de las palabras pensando a ver cómo le voy a caer bien a esta persona, a ver no quiero que se vaya a enojar, no quiero que se vaya a ofender. Obviamente no vamos a ir con intención a que se enoje o a provocar, irritarla. No tiene sentido, porque vamos por amor a Dios y por amor a la persona. Pero siendo fiel al Evangelio, a la palabra de Dios, no tengo que estar pensando en eso, no tengo que estar dando lugar en mi corazón a esos pensamientos. Todas las personas delante de Dios están iguales, es lo que hemos estado estudiando a lo largo de esta carta. Nosotros estábamos igual, dice Pablo. Todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, todos por igual. Estamos todos bien muertitos desde nacimiento, espiritualmente hablando. Y un día Dios quiso usar su palabra, su evangelio. Y como es todopoderoso su evangelio, nos dio vida. Nos dio un nuevo nacimiento, nos regaló un nuevo nacimiento. Su evangelio es todopoderoso, no tiene límite, no está limitado el evangelio. No está limitado a la clase social, no está limitado al color de piel, no está limitado a nada. Es todopoderoso. Cristo dio su vida por vos y por mí. Para ella, concluyendo, y usando un texto de la palabra de Dios, en Juan 11, donde encontramos
la resurrección de Lázaro. Y así podamos aún entender mejor nuestra muerte espiritual, de la cual Dios habla en su palabra. Quiero solamente leer 3 versículos. Juan 11, 39 primero. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede ya, porque es de 4 días. Jesús da una orden que dice, Lázaro ya estaba sepultado, dice, quitad la piedra. Y Marta, su hermana, le dice, su cuerpo ya está putrefacto, ya despide mal olor. Dicho en otras palabras, mi hermano ya está bien muerto. Mi hermano no es que recién murió. Mi hermano no es que humanamente hablando hay esperanza de que pueda vivir, que lo pueda sanar Jesús y así vivir. Ya está muy descompuesto. Ya tu cuerpo está muy putrefacto, está en descomposición. Por eso dice, ya es de 4 días, hiede. Y versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Lázaro estaba bien muerto, con su cuerpo muy descompuesto, mucho mal olor. Y Jesús, podemos en nuestra traducción ver 3 palabras nada más que emitió, que dijo. Dio la orden, Lázaro, vos que estás bien muerto, vos que estás putrefacto, que tu cuerpo ya está muy descompuesto, vení afuera, salí de ahí, salí de la tumba. Fueron las palabras de Jesús, Dios hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Cuando su propia hermana dijo, Señor, maestro, hiede ya, es de 4 días. Y nosotros, delante de Dios, tenemos, espiritualmente hablando, estamos bien muertos. No hay nadie que esté menos muerto que otro. Estamos todos muertos en delitos y pecados, lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, ningún ser humano puede responder a algún tipo de estímulo. Ninguno. No pasa, entonces, sigamos pensando en cada oportunidad que hemos tenido de compartir el Evangelio y en las que vamos a tener cada día. No consideres, no pienses en que depende de tu forma de hablar. Pensemos solo en una cosa, en comunicar el Evangelio bíblico, en comunicar las buenas nuevas de salvación tal cual como Dios quiere que la comuniquemos. Pero no pensemos en cómo lo irá a tomar la persona, si comienzo con esto, si comienzo con aquello, si le digo así, si le digo así. Como hemos comenzado el estudio de esta carta, comencemos en buscar glorificar a Dios, en obedecerle, en gratitud por tanto amor, tanta misericordia que quiso salvarnos un día y hoy usarnos en su obra, porque podría tener otra metodología, usar otra forma para salvar a las personas, y quiere usarte a vos y a mí para salvar a las personas, en llevar y anunciar, ser voceros. El poder lo tiene Él, el Evangelio es de Él, la obra es de Él, la salvación es por gracia, solo por la fe, es algo que Él nos regala. Pero Él quiere usarte a vos y a mí en llevar, en enviarnos a comunicar el Evangelio. Debemos preocuparnos de eso, nada más. Debemos ocuparnos de eso. No depende de tu forma, si tenés mucha facilidad de palabras. Es la palabra de Dios.
Es la palabra de Jesús que dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba putrefacto se levantó y salió. Y es el poder del Evangelio, cuando vos lo comunicás bíblicamente, que Dios obra a través de él. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar, para salvación. A todo que en él cree. Él es el que da vida a través del Evangelio. Como hemos estado estudiando en los primeros capítulos, el primer capítulo de 1 Corintios, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura predicar el Evangelio para la gente que está muerta espiritualmente. Pero Dios quiso salvar a los creyentes de esa forma. Quiso salvarte a vos y a mí de esa forma, predicándonos el Evangelio. Que alguien nos predicara el Evangelio. Y nosotros debemos orar para que Dios salga a la persona y para que Dios, en su gracia y misericordia, quiera usarnos a nosotros. Amén. Y si vemos el resultado visible. Pero no debemos ocupar el lugar, querer ocupar el lugar de Dios, cada uno de nosotros. No, la salvación es de Él. Nosotros es el anunciar y orar para que Dios tenga misericordia, obviamente. Porque como hacemos cada semana, oramos cada día, oramos por las personas que amamos y las cuales le hemos compartido el Evangelio, para que Dios tenga misericordia y que así como un día nos salvó a nosotros, los salve a ellos. Pero la salvación es de Dios, 100% de Dios. Pero Dios nos ha dejado a nosotros para que comuniquemos el Evangelio y para que oremos. Por si quizá, como dice en el pasaje, por si quizá Dios tiene misericordia de ellos. Dios tiene todo el poder. Así, si vos sos un hijo o una hija de Dios hoy, de la misma forma, tiene todo el poder para salvar a esa persona que vos tanto amás. Que tanto vos querés que sea salvo. Tiene todo el mismo poder, el mismo poder. Por eso debemos pedirle a Él, para que tenga misericordia de esa persona y que la salve prontamente. La realidad es que, como decíamos hoy en un momento, muchas veces a lo largo del tiempo, como creyentes, hemos perdido la capacidad de asombro frente a la palabra de Dios. Y te pregunto, ¿qué tal tu salvación en Cristo? ¿Todavía te asombras, te sorprendes de la obra de gracia de Dios a tu favor? Realmente eso llena el corazón de gozo y te lleva a alabar a Dios y te lleva a humillarte delante de Dios. O ya estás tan acostumbrado a ser un hijo de Dios que te da casi todo lo mismo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cumplís con el primer y gran mandamiento? Si bien no estamos bajo la ley, pero si verdaderamente has conocido, has sido alcanzado por la gracia de Dios, debe haber un deseo ferviente, aunque no los logres perfectamente, pero el deseo debe estar en tu corazón de amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con verdadera pasión amar a Dios. O ya estás acostumbrado. Ya te acostumbraste que sos un hijo de Dios. Ya te acostumbraste que sos una hija de Dios. Si ya te acostumbraste a que sos un hijo, una hija de Dios, en primer lugar te animo a que pidas perdón. Porque no deberíamos acostumbrarnos. Porque realmente deberíamos estar conscientes todo el día, todo el tiempo, de que Dios es lo único, es el motivo, es el motor, es el dueño de nuestras vidas. Y como dice en primera de Corintios 6, ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Dios. Todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, todo le pertenece a Dios. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos, ya no te perteneces. Si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, ya no te perteneces. No sos el dueño de tu vida, no sos el dueño de tus proyectos. Le perteneces a Dios. Fuiste comprado por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No son tuyos, no son míos. Glorificás a Dios con tus pensamientos, glorificás a Dios con tus actitudes, glorificás a Dios con tus acciones cada día. Como decía recién, le amás con todo el corazón. Estás agradecido, le alabás por lo que Él es. Y también por lo que ha hecho, lo que ha hecho a tu favor. Fuiste comprado por gran precio, la sangre de Dios, hombre. Fue lo que hizo posible que saldara tu deuda de pecado, todas tus muchas transgresiones, todos tus pecados. ¿Cuál es tu situación delante de Dios si sos un hijo de Dios? Si verdaderamente sos un hijo de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Qué actitud tenés frente a Dios? ¿Sos de los que te lamentás por tu mediocridad? ¿Comenzás a considerar y decir, al final mi vida espiritual es así, es asá, soy un desastre, que esto, que lo otro? Muchas veces tendemos, por nuestra naturaleza, por nuestro corazón, con el cual tenemos que todavía seguir viviendo, a tomar el papel de víctima. Y nos ponemos como, y pobre de mí, y pobre yo de esto, y pobre yo de aquello. Pensá en lo que Dios ha hecho por vos, si verdaderamente sos un hijo de Dios. El texto que acabamos de leer. Fuiste comprado por precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hombre, quiso salvarte a vos. Si sos un hijo de hija de Dios, no tenés nunca jamás tomar un papel de víctima. Nunca jamás estar lamentándote por tu mediocridad y estar ahí en un círculo vicioso. Si no, debes arrepentirte delante de Dios, debes pedirle perdón, una actitud verdaderamente humilde para que reavive tu corazón, para que recuperes tu primer amor, para que te aferres a las promesas del perdón. Glorificad a Dios siempre, en tu forma de pensar, en tus actitudes, en tu forma de accionar, en cada una de tus acciones, en cada uno de tus hechos concretos. Glorifica a Dios, honra a Dios, agradece a Dios, gozate de Dios. Como veíamos al comienzo, cómo impactó nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Pero ahora hagamos la pregunta un poquito más, o mejor dicho, hagamos la pregunta de una forma personalizada. ¿Cómo impactó Jesucristo en tu vida? ¿Quién es de los dos Adanes, podemos decir, el que te está representando ahora? ¿El primer Adán o el segundo Adán? Pensá, meditá en tu corazón. Y si te está representando el primer Adán, mientras tenga vida física tenés tiempo para arrepentirte y pedir perdón a Dios. Y pedirle que te salve, que confías plenamente en la obra redentora de Jesús en la cruz. Porque de otra manera no podés ser salvo. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. Gracias, Señor, porque quisiste salvarnos, nosotros, seres humanos, viles pecadores, los cuales, Señor, todos pecamos en Adán. Señor, todos merecemos castigo eterno en el infierno. Todos merecemos tu ira justa. Señor, y gracias, infinitas gracias por lo que hiciste, Señor, a través de tu unigénito Hijo Jesús, de que se humillara hasta ese punto, Señor, de morir y morir en la cruz como el más vil pecador. Como dice tu palabra, Señor, cargaste en Él el pecado de todos nosotros. En Él pusiste, Señor, todas nuestras transgresiones, los muchos pecados de cada uno de nosotros, Señor,
los pusiste en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y allí, viendo todos sus pecados, Señor, tú descargaste tu ira justa, Señor. Señor, y Jesús pagó, saldó esa deuda de pecados. Y ahora, Señor, nosotros, que en un tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, que no había otra cosa que pecados, esa deuda está en cero. Y no solamente eso, sino que tú estás viendo, Señor, ahora en nosotros la justicia de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra, Señor, por esa salvación que podemos disfrutar desde ahora tan grande. Señor, pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, como creyentes, Señor, estamos acostumbrados a las verdades de tu palabra. Y hemos perdido esa capacidad de asombro, hemos perdido, Señor, la pasión del primer amor. Ayúdanos, Señor, a no tomar papel de víctima, sino que nos humillemos delante de ti, te pidamos perdón y podamos, Señor, estar a cuentas cada día contigo, Señor, obedeciéndote, Señor, con una actitud que honre y glorifique tu nombre, Señor, porque ya no nos pertenecemos, te pertenecemos a ti. Tú nos compraste por el gran precio de tu sangre preciosa, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Señor, tu palabra nos exhorta a cada uno de nosotros que debemos glorificarte siempre, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.